Esta casa ya no es tuya, dijo mi hija delante del notario. La frase cayó en la sala como una bofetada seca, de esas que no dejan marca en la piel pero sí en la memoria. No me miró a los ojos. Había vecinos sentados contra la pared, dos testigos con papeles en la mano y un silencio incómodo que olía a madera vieja y tinta reciente. El reloj marcaba las 11:10. Afuera, el sol de Castilla daba de lleno en la plaza. Yo apreté el llavero en el bolsillo, el mismo que llevo desde hace décadas, y sentí el frío del metal en la palma. Pensé, sin dramatismo, casi con curiosidad, ¿en qué momento un hombre pasa de ser padre y dueño de su casa a convertirse en un estorbo silencioso en su propia vida? Durante 40 años fui carpintero en un pueblo pequeño de Castilla, de esos donde el polvo de la sierra se te mete en la ropa y ya no sale nunca del todo. Aprendí el oficio de mi padre, y el del suyo, y siempre creí que las manos honestas dejan mejores cimientos que cualquier promesa. Esa casa no apareció por arte de magia. La levanté tabla a tabla después de que mi esposa muriera, cuando el silencio se volvió demasiado grande y había que llenarlo con trabajo. Cada viga la coloqué pensando en mis hijos durmiendo bajo un techo firme, cada puerta la cepillé imaginando futuros que yo ya no vería. Para que ellos estudiaran, vendí fines de semana, fiestas del pueblo y más de una noche de sueño. Mis ahorros se fueron en matrículas, libros y alquileres en la ciudad. También se fue la salud, poco a poco, la espalda rígida al amanecer, las manos que ya no cerraban igual en invierno. Nunca me quejé. Creía que ese era el trato silencioso entre padres e hijos, uno da sin pedir recibo. Al llavero que siempre llevo le fui añadiendo llaves con los años, y cada una tenía su historia. Para mí, no era peso, era memoria. Las primeras señales de que algo no iba bien llegaron tarde, o quizá yo no quise verlas. Las visitas se hicieron cortas, siempre con prisa. Las conversaciones acababan rápido, como si el tiempo conmigo fuera una molestia. Un día aparecieron papeles para facilitar trámites, dijeron. Firmas sin demasiada explicación, sonrisas tensas. Las llamadas empezaron a llegar solo cuando hacía falta dinero o un favor. Yo seguía en el taller, rodeado del olor a madera cortada, pensando que todo eso era normal, que los hijos crecen y toman su camino. Pero hay gestos que pesan más que las palabras. La forma en que mi hija evitaba sentarse en la cocina, la manera en que revisaba los cajones con una mirada que ya no era de casa. Yo sentía una incomodidad sorda, como una astilla pequeña que no se ve pero molesta al cerrar el puño. Aún así, seguí adelante. Pensaba que el respeto se mantiene con paciencia, que el tiempo pone cada cosa en su sitio. No entendía todavía que callar demasiado también tiene un precio, y que a veces ese precio es uno mismo. Salí del despacho sin discutir. No dije una palabra, no pedí explicaciones. Empujé la puerta de madera oscura y el sonido seco del cierre resonó más fuerte de lo que esperaba. En la calle, el aire olía a pan recién hecho y a gasolina vieja. Caminé despacio hasta la plaza y me senté en un banco de hierro, frente a la iglesia. Las campanas dieron las 11:30, con ese ritmo cansado que solo tienen los pueblos donde nada parece cambiar. Me quedé allí, con las manos apoyadas en el bastón y el llavero aún en el bolsillo. No sentí rabia, tampoco vergüenza. Sentí algo más frío y más limpio, claridad. Como cuando quitas una tabla podrida y descubres que el problema no era la pared, sino el silencio que la sostenía. Por primera vez entendí que seguir callando no era paciencia ni amor. Era desaparecer despacio. Miré a la gente pasar. Vecinos que conocía de toda la vida evitaban cruzar la mirada. Otros saludaban con un gesto breve, incómodo. Ya se sabía. En los pueblos, las noticias corren más rápido que la verdad. Yo no me defendí. No tenía fuerzas para explicarme, pero sí para pensar. Pensé en mi esposa, en cómo me miraba cuando dudaba demasiado. Pensé en el taller cerrado esa mañana, en las herramientas esperando. Pensé, sobre todo, en lo fácil que había sido para otros decidir por mí. Me di cuenta de algo sencillo y duro a la vez. Nadie me había quitado nada todavía.
Yo lo había ido entregando, firma a firma, silencio a silencio. Y si eso había sido una decisión, también podía serlo el detenerme. No para pelear, no para humillar a nadie, solo para no perderme del todo. Apreté el llavero una vez más y sentí que ese pequeño gesto, casi infantil, era un recordatorio. Aún había puertas que solo yo sabía abrir. Y mientras eso fuera cierto, no estaba acabado. Al día siguiente me levanté temprano, como siempre. No por disciplina, sino porque el cuerpo ya no entiende de cambios bruscos. Abrí el taller, barrí el serrín del día anterior y preparé café en el hornillo pequeño. Todo parecía igual, pero no lo era. A media mañana sonó el teléfono. Era mi hija. Habló rápido, con ese tono práctico que se usa cuando se quiere cerrar algo sin preguntas. «Hay que firmar un documento urgente», dijo. «Es solo un trámite». Le respondí despacio, midiendo cada palabra como si estuviera ajustando una bisagra vieja. «No voy a firmar nada sin leerlo con calma». Hubo un silencio corto, tenso. Luego llegaron los reproches, que desconfiaba, que complicaba las cosas, que ya no entendía cómo funcionaba el mundo. Colgué sin discutir. No con orgullo, sino con cansancio. Ese mismo día fui al banco. Cerré la cuenta conjunta y pedí copias de todos los movimientos. La empleada me miró con una mezcla de sorpresa y lástima. Yo no expliqué nada. Aprendí hace tiempo que justificar te debilita más que callar. Salí con un sobre bajo el brazo y una sensación nueva en el pecho, no alivio, pero sí firmeza. Las presiones no tardaron en llegar. Mensajes largos, visitas sin avisar, voces elevadas en la cocina que antes era mía. Me hablaron de gratitud, de familia, incluso de soledad. Yo escuché todo sin levantar la voz. No estaba solo, aunque así pareciera. Estaba, por primera vez en mucho tiempo, de mi lado. Por las noches me sentaba en la mesa del taller, bajo la bombilla desnuda, revisando papeles viejos. No buscaba armas, solo entender. Cada documento era una capa de mi propia historia que había dejado en manos ajenas. Y mientras avanzaba, comprendí que resistir no siempre es empujar fuerte. A veces es simplemente no ceder un paso más. Una noche, buscando un recibo antiguo, recordé la carpeta azul. No estaba en casa, sino en el altillo del taller, detrás de unas tablas que nunca tiré porque la madera buena no se desperdicia. Mi esposa me había pedido que la guardara allí muchos años atrás, cuando aún caminaba con paso firme y hablaba poco, pero claro, «Esto no es para hoy», me dijo, «es para cuando alguien olvide quién eres». Yo asentí sin hacer preguntas. Confiaba en ella como se confía en una medida bien tomada. Subí la escalera despacio. El altillo olía a polvo y aceite viejo. Saqué la carpeta y me senté en el suelo, apoyando la espalda en la pared. Dentro estaban los papeles ordenados con su letra, el testamento original, copias notariales y un contrato de usufructo vitalicio firmado años después de construir la casa. Lo leí todo con calma, 2 veces. No sentí triunfo ni alivio. Sentí respeto. Aquello no era una trampa, era una previsión. Mi esposa había visto más lejos que yo. Al día siguiente llamé a Julián, un viejo amigo, abogado jubilado. No hablábamos desde hacía años, pero reconoció mi voz al instante. Quedamos en un café discreto, lejos de miradas conocidas. Le mostré los documentos sin dramatizar. Él los leyó en silencio, ajustándose las gafas. «Aquí hay verdad», dijo al final. Y la verdad, bien presentada, pesa. Empezamos a reunirnos sin prisa. Revisamos fechas, firmas, márgenes. Cada paso tenía un costo, tiempo, dinero y algo más difícil de nombrar, la aceptación de que ya no era solo padre, sino también parte interesada. Yo pagué ese precio sin quejarme. No buscaba venganza ni castigo, solo límites claros, como los que se trazan con lápiz antes de cortar la madera. Porque entendí entonces que la dignidad no se defiende con gritos, sino con documentos y paciencia.
Volvimos al notario una semana después. Esta vez no llegué solo ni con las manos vacías. El despacho era el mismo, las sillas duras, el olor a papel viejo, la luz blanca cayendo sin piedad sobre la mesa. Mi hija ya estaba allí. Se sorprendió al verme acompañado y con una carpeta gruesa bajo el brazo. No dijo nada, pero apretó los labios. Yo me senté despacio, apoyando el bastón en la pared, y respiré hondo. No había nervios, solo una atención limpia, como antes de hacer un corte importante. El notario empezó con el mismo tono neutro de siempre, repasando fechas y nombres. Cuando llegó el momento, pedí la palabra. Hablé despacio, sin levantar la voz, como se habla cuando uno está seguro de cada paso. Abrí la carpeta y fui sacando los documentos uno a uno. Expliqué el testamento original, las cláusulas claras, el contrato de usufructo vitalicio firmado y registrado. No añadí reproches ni recuerdos, solo hechos. Cada hoja sobre la mesa era como una viga bien asentada, no necesitaba adornos para sostener su peso. El silencio se fue espesando. El notario dejó de pasar páginas y empezó a escuchar de verdad. Mi hija me miraba ahora, pero no como antes. Había en sus ojos algo que no vi en mucho tiempo, duda. Cuando terminé, no hice ninguna acusación. Solo dije, esto es lo que hay. Y esto es lo que soy por derecho y por ley. El notario asintió lentamente. Explicó con claridad lo que aquellos documentos significaban. No hubo gritos ni golpes en la mesa. Solo una comprensión inevitable que se abrió paso en la sala. Los planes que otros habían hecho sin contar conmigo se quedaron sin aire. Yo permanecí sentado, con las manos sobre las rodillas, sintiendo el llavero en el bolsillo como un recordatorio silencioso. En ese momento entendí que no estaba ganando nada nuevo. Estaba, simplemente, recuperando mi lugar. Cuando salimos del despacho, el aire de la calle me pareció más frío, aunque era el mismo mediodía de siempre. Mi hija caminó 2 pasos delante, como quien quiere llegar primero a un sitio donde el dolor no alcance. Julián se quedó a mi lado, en silencio, sin aconsejarme nada. No hacía falta. En ese tramo corto hasta la plaza se escuchaban los tacones contra la piedra y el murmullo del pueblo, que nunca calla del todo. Los días siguientes fueron una caída lenta de cosas que yo no veía, pero que estaban montadas sobre mí. El documento urgente desapareció de las conversaciones, como si nunca hubiera existido. En su lugar llegaron mensajes más suaves, casi educados, con frases que buscaban un puente: hablemos, no era así, te entendimos mal. Yo leí todo sin responder de inmediato. No porque quisiera castigar, sino porque aprendí que hay silencios que por fin sirven para pensar. Hubo también visitas. Mi hijo apareció un domingo por la tarde, con una bolsa de bollos como excusa y la mirada baja como verdad. Se sentó en la cocina sin quitarse la chaqueta, como si la casa ya no le perteneciera ni para quedarse un rato. «Papá», empezó. Yo no sabía que había todo eso. Yo asentí despacio. Siempre hay todo eso. La diferencia es quien lo lee antes. No le grité. No lo humillé. Le pedí que me mirara a los ojos. Le dije, con la voz serena, que el problema no era el dinero ni los papeles. Era la costumbre de decidir por mí, de tratar mi vida como si ya estuviera terminada solo porque mis manos temblaban un poco en invierno. Él tragó saliva. Se le humedecieron los ojos, pero no buscó excusas nuevas. Y eso, en mi mundo, vale más que un perdón rápido. Mi hija tardó más. La primera vez que volvió, lo hizo con un gesto duro, como quien entra a un sitio donde cree que perdió una guerra. Traía una carpeta también, pero la apretaba como si le quemara. Se quedó de pie en el umbral del salón, mirando el suelo. «No pensé que llegarías a esto», dijo. Yo me apoyé en el bastón y le respondí sin cambiar el tono. Yo tampoco pensé que tendría que hacerlo. Ahí fue cuando la vi quebrarse, no de forma teatral, sino como se agrieta una tabla que estuvo bajo demasiada carga. Se sentó al fin, y por un momento pareció más joven,
cansada. Dijo que se había sentido sola con sus cuentas, con sus miedos, con la presión de arreglarlo todo. Yo escuché. También dije mi parte, que la necesidad no da derecho y que la familia no es una firma arrancada con prisa. Que si quería mi ayuda, la tendría, pero con límites claros, a la luz y con respeto. El precio para ella fue ese, mirar de frente lo que había hecho y aceptar que ya no podía manejar mi vida desde el teléfono. El precio para mi hijo fue distinto, cargar con la vergüenza de haberse dejado llevar. Y el mío fue perder la comodidad de fingir que no pasaba nada. Me costó noches de insomnio, dinero en abogados y la sensación amarga de que el cariño, a veces, se confunde con propiedad. No celebré nada. No busqué que los vecinos supieran mi versión. Cuando me preguntaban en la tienda, respondía corto: ya está arreglado. Porque la dignidad no necesita aplausos. Solo necesita que uno se mantenga en pie sin pisar a nadie. Y en esa calma, por primera vez en mucho tiempo, sentí que el llavero en mi bolsillo pesaba lo justo, no como cadena, sino como recuerdo de que mi vida seguía teniendo puerta y dueño. Volví a la casa un martes por la tarde, cuando el sol ya bajaba detrás de los tejados. Abrí la puerta sin prisa. El aire del interior tenía el mismo olor de siempre: madera, café viejo, tiempo vivido. Dejé el bastón junto a la pared y saqué el llavero del bolsillo. Lo colgué en su clavo, el de siempre, al lado del calendario gastado. El sonido del metal fue pequeño, casi nada, pero en ese instante sentí que todo encajaba otra vez. Esa noche dormí bien, sin vueltas, sin cuentas pendientes en la cabeza. A la mañana siguiente abrí el taller. Limpié el banco de trabajo, afilé formones, ordené maderas que llevaban años esperando. Empecé despacio, respetando el ritmo del cuerpo. Con los días llegaron 2 chicos del pueblo, curiosos por aprender el oficio. No les prometí futuro ni dinero fácil. Les enseñé a medir 2 veces, a no forzar la herramienta, a hacerse responsables de cada corte. A veces, mientras trabajábamos, pensaba en mi esposa, en cómo había cuidado cada detalle sin hacer ruido, en cómo el verdadero legado no es una casa ni unos papeles, sino la manera en que uno se mantiene recto cuando nadie mira. Al cerrar el taller por la tarde, sentía cansancio, sí, pero también paz. Esa paz que no hace ruido, no presume y no se va. Simplemente se queda.